Buenos días. Seguimos con nuestra serie de devocionales Carta de Dios para nuestra Iglesia. Esta se corresponde a Sardis o Ribeira, la iglesia que se había quedado dormida. Sardis era una ciudad próspera situada en Asia Menor, actualmente la llamamos Turquía, durante la época de dominación del Imperio Romano en esta zona. También era una de las ciudades más antiguas y mejor defendidas de la región, porque Sardis era una ciudad amurallada que estaba situada en un lateral muy alto de una colina para poder controlar a sus posibles enemigos, por lo que sus habitantes tenían un sentimiento de seguridad total, que resultó ser engañoso, ya que fue invadida 2 veces por los persas en épocas del pasado, anterior a la dominación romana. Pero seguían viviendo casi de los recuerdos de ese pasado glorioso que había tenido la ciudad, creyéndose los mejores e invencibles. Vamos a leer esta carta. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Esta es una de las cartas más duras, creo yo, de esta serie dirigida a las iglesias que existían en esta zona en la época del apóstol San Juan. Todas las cartas empiezan con algo digno de ser resaltado. En cambio, la carta a esta iglesia empieza directamente con una seria advertencia de castigo. El mensaje a Sardis es directamente del Señor Jesucristo y es dado a la iglesia a través de un ángel o mensajero, que claramente es una referencia al pastor o al obispo que lideraba la iglesia a la que se escribe. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, empieza la carta, pero este no era un mensaje de Juan a la iglesia de Sardis, era un mensaje del Señor. Jesús se presenta a esta iglesia como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, el que tiene todo el poder del Espíritu Santo, lo único que podría dar vida a esta iglesia agonizante, y como aquel que tiene las 7 estrellas, porque solo Jesús tiene las 7 estrellas, es decir, la autoridad sobre los 7 ángeles o pastores de las 7 iglesias. Jesús les dice claramente, directamente a los pastores de esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús condena rápida y claramente el estado sin vida de la iglesia de Sardis y le dice: estás muerta, iglesia, por famosa que seas. ¿Qué mensaje más descorazonador para los creyentes de esa iglesia? ¿Y si Jesús pensara o dijera exactamente lo mismo de nuestra iglesia? Sin duda alguna, la de Sardis es una iglesia que tenía una muy buena reputación tanto en la ciudad como entre las demás iglesias. Probablemente tendría esta iglesia unos cultos maravillosos, un excelente grupo de alabanza, una buena comunidad de creyentes en crecimiento, etcétera, etcétera. Tantas cosas buenas que le daban mucha fama entre las demás iglesias. Me puedo imaginar esta iglesia siendo admirada y envidiada por muchas otras. Tal vez, como hoy en día, también tenemos iglesias muy famosas que no son referentes en otros países y en otras ciudades lejanas. Las iglesias de la época admiraban todo lo que se podía ver exteriormente en esta iglesia, pero eran incapaces de ver su miseria espiritual interior. Pero esto es exactamente lo que Jesús les recrimina: una vida de apariencia cristiana, pero en realidad era una vida de muerte espiritual.
Por eso Jesús necesita presentarse a esta iglesia como el Dios omnisciente, el Dios que todo lo ve, como aquel que conoce aún las intenciones más ocultas del corazón humano y ve mucho más allá de las apariencias. Esta iglesia estaba llena de personas buenas que vivían aparentemente vidas muy religiosas, pero se habían vuelto superficiales en su fe, viviendo solo una apariencia de vida cristiana sin una verdadera transformación interior. Había mucha cizaña entre el trigo de esta iglesia, había muchos creyentes nominales que vivían una religión, pero sin relación con Jesús. ¿No crees que podríamos denominarlos creyentes no practicantes? Así se definen hoy en día muchos que tristemente piensan que son cristianos. Dios le dijo claramente al obispo o pastor de esta iglesia: tienes nombre de que vives, o sea, eres una iglesia famosa, aunque yo te veo muerta. Qué mensaje tan duro para transmitir a una congregación que seguro no esperaba oír esta declaración tan fuerte. Ser obispo o pastor de una iglesia trae consigo también esta tarea tan desagradable y poco gratificante, que es transmitir de parte de Dios aquello que a nadie le gusta oír. Cuando Dios ordena decir algo a su pueblo, su portavoz debe hacerlo, le guste o no. Dios no valoró aquellas cosas que más podrían impactarnos a cualquiera que visitásemos esta iglesia de Sardis hoy en día, o que visitaran la nuestra si llegara a tener una gran reputación como la fama que llegó a tener la de Sardis. Las múltiples actividades de esta iglesia no impresionaron al Señor, quien vio el fondo oscuro de su corazón y sentenció que tus acciones, iglesia, no cumplen con los requisitos de mi Dios. Es una sentencia demoledora. ¿Te imaginas si Jesús dijera esto mismo de nuestra iglesia? ¿No te horroriza la idea? A mí me espeluzna. Después de que Jesús denuncie la situación de los cristianos en la iglesia de Sardis, Él no se queda solo en la advertencia de la condenación, va mucho más allá, los llama a arrepentirse de su pecado y a continuación sigue advirtiendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. La llamada a vigilar nuestra fe significa que hay que empezar a prestar atención a lo más importante, a la necesidad de la salvación y la santificación, a vivir vidas íntegras y a no descuidar la condición del corazón ante Dios. Vigilar nuestra fe es también no dejarnos arrastrar por un cristianismo nominal, superficial, conformándonos con una religiosidad que afecta a lo exterior, pero que no transforma nuestro interior. Vigilar nuestra fe es dejar de seguir una religión barata, sin compromiso. No podemos conformarnos solo con asistir habitualmente a las actividades de la iglesia, a los eventos especiales, a cultos, etc., por muy bueno que sea todo esto. Jesús advierte del juicio que tendría lugar si no se arrepentían de su puro ritualismo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay una seria advertencia aquí a una iglesia muerta y sin arrepentimiento ni pesar o sufrimiento alguno por su estado de apatía y muerte espiritual. Por eso la iglesia será disciplinada directamente por el mismo Jesús. Pero no todo era malo en la iglesia. Jesús alienta a aquellos en Sardis que habían permanecido fieles. Y dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Hay esperanza para esta iglesia de Sardis y hay esperanza para la iglesia de Ribeira, porque queda un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras, o sea, que no habían participado en el pecado de la mayoría de los hermanos de la iglesia, que no vivían en desidia ni pereza como vivían los demás, que tenían un compromiso de santidad siguiendo al Señor, que vivían en integridad, porque no estaban viviendo una simple religión, sino una relación con Dios. Jesús los define como dignos a estos pocos creyentes, que son los que nacen de nuevo y permanecen en Dios. Digna es la persona que vive su fe,
que lo que dice con su boca coincide con aquello que hace. Jesús hace 3 promesas finalmente a los creyentes en Sardis y en Ribeira. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, un símbolo de justicia. La segunda, no borraré su nombre del libro de la vida, que es una promesa de seguridad eterna. La tercera, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Te imaginas el momento tan feliz en el que Jesús pronuncie tu nombre en el cielo? ¿Quieres estas preciosas promesas para ti? Apropiatelas. Están al alcance de tu mano, solo a través de la fe en Jesús. Y agradece desde ahora mismo ya eso que Jesús te ha prometido para la eternidad. Porque de cierto te digo que se cumplirá, porque Él es fiel y Él jamás fallará. Que disfrutes de un buen y bendecido sábado.